Hoy queremos presentarle a un compañero mío de la universidad, accedió hoy a acompañarnos, a hablar un poco de cosas diferentes, de algo con, controversial, se puede decir. Eh, Danielito, Daniel Almeida, no sé si deseas presentarte. No, pues lo que dijo usted es suficiente, era el Pablo, y saber qué charla agradable. Listo. Entonces, no, hoy Jennifer. Hoy el tema es de Jennifer, todo suyo. Tacho. Tacho que yo me vivo nervioso. Bueno, bueno muchachos, ¿están preparados? Más que un cumis. Hoy, bueno, en el tema de hoy vamos a hablar sobre los sistemas de creencias, sobre lo que entendamos, hayamos vivido o conozcamos sobre este tema, ¿ok? Listo. Voy. Perdón. ¿Qué, digamos, para Daniel, qué es un sistema de creencias para usted? Bueno, el sistema de creencias lo pienso como una conjunción, como una construcción muy larga de normas, digamos, que se va dando a medida que una sociedad, una familia o una tribu va creciendo. Y que esta construcción de normas establece como un ideal de la adulta, o cuando esa persona tenga que ser parte constructiva de la sociedad a la que pertenece. Entonces, buena parte de los sistemas de creencias están ligados a la ética y a la moral, a la moral más que todo. Digamos, la ética es como más personal, más subjetiva. Y ya, digamos, a grandes rasgos, yo opino que es un sistema de creencias, una construcción larga de lo que debería ser un individuo en X sociedad. Pablo. Bueno, un sistema de creencias para mí viene siendo como la estructura de reglas, normas, eh, todo aquello que tenga un grupo social, no solo el individuo, porque el individuo como para mí no genera un sistema de creencias, el individuo no lo hace cuando está inmerso dentro de un sistema, antes no puede generar ningún cambio. Por eso, digamos, nosotros cuando hablamos de sistemas de creencia, estamos hablando de algo que abarca mucho espacio y muchos individuos. Y que esos individuos a la final están centrados y ligados a como a la estructura que se les haya dicho, ¿sí? Un ejemplo base, la religión, ¿sí? O la misma política, ¿sí? Esos son para mí la estructura más fuerte que uno puede llegar a hablar sobre sistemas de creencias. Que pues obviamente cada sistema tiene su moralidad y cada sistema tiene su ética, por así decirlo entre comillas, ¿sí? Porque pues necesitan que la gente siga unas reglas, ¿sí? Entonces la manera más fácil de generar esas reglas es bajo la moral y la ética. Entonces, digamos, sí puedo llegar a tener como un pequeño... eh, me siento como identificado con lo que dice Daniel, pero siento que aún así eso aún es más grande de lo que abarca solo la ética y la moral. Para Pablo, la religión y la política sería más o menos como temas principales sobre el sistemas de creencias. Pues no son los únicos, digamos, la religión no es la única que tiene sistema de creencias, ¿sí? La religión es una de las tantas que genera sistemas de creencias. Lo mismo la política, aunque la cuestión de la política es más hacia el poder económico. Entonces,
Para mí realmente el sistema de crianza se basa en diferentes aspectos, como digámoslo, la, la, la parte sociocultural, lo cultural, lo económico, porque lo económico también afecta en una sociedad. Y si tú no tienes, pues no vas a generar algo diferente a. Entonces, eh, eh, siento que el sistema de creencias abarca muchos aspectos y todos desgraciadamente están entrelazados entre ellos mismos. Y Daniel, ¿qué opinas sobre esa pregunta o esa respuesta que ha dado Pablo? Pues no estoy seguro, digamos, creo que Pablo mencionó algo respecto a la política, que la política, digamos, abarca lo económico. Luego quisiera otra vez que repitiera ese pedazo, porque eso me entraría en opinión, y es la parte en la que dijo que si una persona no tiene poder económico, algo así dijo al final. Quisiera que lo repitiera para aclarar la idea que tengo, por favor. Más que no, digamos, no es que no tenga poder económico, todos tenemos poder económico, todos tenemos poder político. Generalmente cuando uno habla con respecto al sistema de creencias, es aquel donde tú estás inmerso en una sociedad, ¿sí? Entonces, digamos, no es que no puedas llegar a tenerlo o que no lo tengas, sino que simplemente es cómo tú lo vas a trabajar, cómo lo vas a mirar desde la parte buena o mala, que es donde entra la moral y la ética, aunque la ética es más pragmática, pero la moral sí es o sea, la moral la que rige las reglas del por qué y cómo se va a hacer en una sociedad, ¿sí? Entonces, digamos, un ejemplo, por ejemplo, el hecho de la religión con respecto a la igualdad de género, ¿sí? A ellos no les interesa tener una igualdad de género. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad machista. Entonces, el sistema de creencias está basado a los beneficios del grupo, más no al beneficio de la sociedad. Entonces, tú puedes tener eh, ganancia económica o tener un poder económico, pero eso no te va a hacer salir de la parte del sistema de creencias. Bueno, ahí, entonces yo genero una contrapregunta y es, ¿qué pasa cuando uno o más individuos se desligan de un sistema de creencias? Eso es muy subjetivo. Pues yo diría que desgraciadamente en uno, o sea, cuando uno se desliga de un sistema de creencias, eh, no llegan a, no llega a nada, ¿sí? Solo está en contra de. O sea, en pocas palabras se vuelve anarquista. Ahora, cuando uno llega a generar un cambio en otras personas y esas personas entienden el punto coyuntural de uno que uno alcanza a ver, eh, comienza a generarse un pequeño cambio, ¿sí? Ese cambio, pues, digamos, si se sigue la misma ruta y las personas a las que se les llega tienen de pronto poder económico, poder político, poder religioso, porque eso también hace parte de un poder, eh, ya va a generarse un cambio, ¿sí? Puede comenzarse a generar un cambio. Ahora, estamos hablando de, si lo miramos hacia la humanidad es difícil, somos miles de millones de personas y seguimos creciendo. Si nosotros lo intentamos hacer para una cosa global es muy difícil, porque es la gran cantidad de personas. Ahora, si lo miramos a una sociedad pequeña, digamos un pueblo, ¿sí? Suena feo, pero si colocamos un pueblo de 100 personas y en esas 100 personas hay alguien que genera un cambio, pues obviamente ese cambio va a comenzar a hacerse más grande, más grande, más grande hasta que capta todo el pueblo. Más que todo por la cuestión de cómo nosotros llegamos a generar y qué es lo que buscamos generar, ¿sí? Porque a veces lo que hace falta es ¿cómo se dice? La decisión de hacer las cosas, ¿sí? Porque si, un ejemplo,
O digamos un ejemplo de películas que es muy bueno, el de El Caballero de la Noche, cuando la segunda parte, cuando aparece el Joker. Ahí dice, hay personas que simplemente quieren ver arder el mundo y ya. Y hay gente así, ¿sí? Hay otros que pues les gusta ver arder el mundo, pero lo miran con una finalidad. Y así como también va a haber personas que no les gusta ver arder el mundo, pero quieren un cambio. Ahí es donde entra ya el tipo de lucha que tú tienes con respecto al sistema de creencias. Pero digamos, es que, digamos, todo ese ejemplo giraría en torno a que un grupo o una persona genere un cambio en el sistema de creencias, un cambio en específico. Digamos, ¿qué pasa si dos personas se desligan del sistema de creencias y intentan cambiarlo de distintas maneras, de tal forma que esas dos personas hasta se encuentren con un cambio que sea chocante entre ellas? No sé si me hago entender. Sí, sí, te entiendo. Y tengo el ejemplo perfecto para eso y es, digamos, la religión católica y, digamos, la religión católica ortodoxa. ¿Sí? Son católicos los dos, sí. Siguen las reglas de Jesús, sí. Pero en la estructura son completamente diferentes y sus funciones son completamente diferentes. ¿Sí? La visión de mundo que tienen los católicos apostólicos romanos es una, los que tienen los católicos ortodoxos es otra. Entonces, lo que se va a generar son dos frentes de ideas. Y esos dos frentes de ideas, si tú estás, bueno, ahí es donde entra el problema del sistema de creencias. ¿Sí? Cuando tú tienes dos ideas, y estamos hablando solo de esas dos, porque perfectamente están los cristianos, podemos colocar los evangélicos, hablando de solo religión, y podemos colocar una hinduista. ¿Sí? Si colocamos dos, hagamos de cuenta que es un sistema de partículas. ¿Sí? Una mesa de billar donde yo choco esto con esto, pues va a pasar algo. Ya se matan, se pasa. Ahora, si metemos a más, pues obviamente son más ideas de las cuales van a generar más reacciones. ¿Sí? Entonces ya una de dos, o se odian todos y se quieren matar todos, o todos son felices y conviven y coexisten intentando ser buenos. Ese es mi punto. No sé si realmente sea así, porque aquí supuestamente nosotros somos seres pensantes, racionales, que no nos interesa, o sea, que somos más allá de los animales, por ende no tendríamos que buscar el daño del otro, porque sabemos que podemos coaccionar, podemos hablar y podemos entendernos y no llegar a tales extremos, pero pues viendo la realidad no es así. Sí, ¿Sí? exacto. La realidad no es así. Y digamos, en el caso de la religión, precisamente la religión es muy extremista. Por ejemplo, las cruzadas son un ejemplo de que sería un ideal, solamente sería un ideal querer crear algo así. Ahora bien, digamos, no, voy a dar una opinión así como al aire, no sé si esté bien o quisiera saber qué opina usted de eso, y también va relacionado con una de las preguntas que usted me había dicho, y es que yo considero que los sistemas de creencias eh, no es que precisamente sean un obstáculo para el crecimiento de una persona, sino que la persona debería arrancar desde este sistema de creencias y de construirlo hasta formarse a sí misma. No sé si me hago entender. Quiero decir, es un error intentar coger un sistema de creencias como una plantilla de sociedad, y más aún en un tiempo tan como el de ahora, tan globalizado. Quisiera saber usted qué opina de eso. Antes de yo dar mi opinión, quiero escuchar la opinión de Jennifer. Bueno, con respecto a lo que han hablado, digamos, siento lo que he entendido es que Pablo, digamos, en el caso de Pablo, de lo que dijo él, eh, que sí o sí tenemos que estar inmersos a un sistema de creencias, porque, digamos, él mismo dijo, no existe un objetivo al salirse del sistema de creencias. Entonces, digamos, yo discrepo ahí, yo digo, si una persona está dentro de una caja y se quiere salir es porque tiene un objetivo.
O sea, quiere conocer lo que hay de fuera de esa caja, quiere saber qué es, qué siente, qué hay por vivir. Entonces, lo mismo, cuando una persona está dentro de un sistema, como sea, o sea, la única razón por la que quiera salir es porque tiene un objetivo. Entonces, digamos, al decir usted que no existe ningún objetivo y que simplemente es como un ser anarquista, creo que es como generalizar mucho. Y ni siquiera generalizar, porque digamos, los anarquistas tienen un objetivo, quieren ser libres, quieren dejar de ser dominados por todos los sistemas que existen. Y digamos, en el caso de lo que dijo Daniel con respecto a que la religión es muy extremista, pues yo opino que todo es extremista, todo, porque también la política es extremista, o sea, no existe un punto medio donde en X o Y cosa satisfaga a todo el mundo. Entonces, porque incluso en el anarquismo, podrá muchas personas sentirse identificadas y decir, sí, yo no quiero ser dominado, no quiero que me lideren, pero existirán otras personas que dirán, yo sí lo necesito, yo sí necesito orden, no sé qué, etcétera. No sé si Pablo tiene alguna respuesta que dar ahorita o seguimos con la siguiente pregunta que más o menos va ligada. Listo. Sí, digamos ahí mi respuesta, Daniel, sería, sí, lo ideal, o sea, siempre estamos hablando de un ideal, como lo hemos hablado antes, siempre hay una cosa ya que nos lleva a, siempre. Eh, Algo que nos vincula a pensar o creer que hay algo mejor que, ¿sí? No siempre existe, no siempre lo podemos encontrar, pero ahí está, ¿sí? Digamos, esa es la cuestión de la esperanza. ¿De dónde viene eso del trabajo social? O sea, digamos, del constructo de las creencias sociales, ¿sí? Antes en otro capítulo habíamos hablado de que la religión es la que genera la esperanza de que nosotros creamos que existe algo más allá de, ¿sí? Cuando nosotros pensamos que después de la muerte tenemos más vida, o sea, que es una vida eterna, que es generalmente lo que basan casi todas las religiones occidentales, pues obviamente ahí uno dice, pues bueno, hoy puedo cagarla todo lo que quiera, pero porque mañana voy a tener la esperanza de que algo va a cambiar y va a ser mejor. Entonces, cuando uno quiere desvincularse de eso es porque ve primero un error, ¿sí? Uno ve, no sé, la cuestión de la incoherencia, de lo que dicen, digamos, en la parte de la religión, con respecto a la parte de sí, la incoherencia de lo que dicen a lo que están haciendo. No es lo mismo que uno diga, ay, no, sí, es que me duele que, no sé, un habitante de calle tenga que comer basura, pero a la final tú no haces nada y simplemente dices, ay, pobrecito, porque hay una incoherencia. Sí, obviamente, no podemos decir, ay, no, sí, es que vamos a ayudarlos a todos, es difícil. Hasta uno como trabajador a veces se siente mal y dice, uy, como yo quisiera poderlo ayudar, pero pues no se puede. Entonces, digamos, cuando uno quiere desvincularse y deconstruirse como tú lo dices, esa deconstrucción también se basa en como una estructura de que ves algo mal, algo que está dañado, algo que no va acorde con lo que estás pensando. Y que si se puede ayudar a basar en una mejor crianza, en una mejor forma de ser para tu proyección futura, es siempre lo ideal, ¿sí? Ahí es donde está la cuestión de que una sola persona no puede generar un sistema de creencias. Es difícil, ¿por qué? Porque pues uno está inmerso en sus pensamientos y la estructura está diseñada desde sus pensamientos. Ahora, cuando tú logras sacar, hablarlo y moldear para que otras personas lleguen a tu concepto, ahí es donde estás comenzando a generar el cambio de
del sistema de creencia que venías al sistema de creencia que estás hoy en día, ¿sí? Entonces, digamos, sí, la idea es como de construirlo, por lo menos para mí, de construir todo lo que nos han enseñado, criticarlo, porque es que esa es la otra, nosotros a veces no criticamos, nosotros vivimos porque nos tocó vivir y estamos pensando simplemente en vivir, pero entonces sí toca de construir para poder generar ese cambio. Perdón, me tomo la palabra ahí. O sea que estaría mal decir que, bueno, estaría mal que una persona dijera, yo vivo bajo mi propio sistema de creencias. O sea, una persona no puede vivir bajo su propio sistema de creencias. De poder vivir, yo puedo vivir bajo mi propio sistema de creencias. De que eso genere un cambio, lo dudo. ¿Puedo hablar? Sí, claro. Pues digamos, no siempre querer cambiar la manera que uno vive el sistema de creencias de uno quiere decir que uno quiera generar un cambio. O sea, con que el cambio sea simplemente para mí, o sea, yo soy la que me va afectada con el sistema de creencias, yo soy la que no quiero seguir por ese mismo sistema, yo soy la que quiero eso, el cambio es para mí. Y a la final, digamos, la vida es individual. O sea, sí habemos millones de personas en el mundo, pero cada persona es un mundo. Entonces, si yo me salgo del sistema de creencias con el que fui criada, sí, digamos, era más o menos lo que al principio decíamos, lo de creencias y crianza. Para mí es básicamente lo mismo, porque pues el sistema de creencias es con el que fui criada. Yo, porque puede que Pablo tenga otro sistema y Daniel tenga otro sistema. Pero el hecho de que yo quiera cambiarlo no tiene que ser el objetivo de que quiera arrastrar a más personas a hacerlo. Entonces, con que yo cambie, siento que es suficiente, siento. Obviamente, perdón que yo añada ahí, como sea, vivimos bajo cualquier sistema. Salimos, tenemos jefes, tenemos a quien obedecer en cierta manera, hay leyes, hay normas. Existe la policía, se supone que son la autoridad. Existe, se supone, sí, porque después podemos hablar de eso. Bueno, presidentes, etc. Como sea, tenemos que vivir bajo algún sistema, sea aquí en Colombia o sea en otro país. Pero digamos ya en el sentido de crianza de lo que pensamos, siento que una persona que piensa, que examina lo que vive, lo que escucha, lo que le enseñan, o sea, ya hace un cambio en uno mismo. Siento que con que uno cambie y con que X o Y persona vea, oiga, ella me gusta cómo piensa, me gusta cómo vive, y que de alguna manera se siente inspirada otra persona por uno, ya es mucho. Concuerdo completamente con lo que acaba de decir, con ese hilo de ideas. Pues yo no. Bueno, yo porque no lo acepto, y pues no es que no lo acepte, sí, es algo, no, la palabra sí, la respuesta siempre es algo muy ideal, sí, es algo muy ideal y pues obviamente al ser ideal no es real, sí, creo que también ya lo dije aquí, nosotros en física lo ideal es algo que nunca sucede, sí, es algo que en la vida real no existe, o sea, nosotros no podemos hablar sobre lo ideal. Que sí, nosotros podemos generar una idea y una razón, sí, pero las cosas no son ideales. Y el hecho de que nosotros tengamos, obviamente, que llegar a pensar más allá de que nosotros seamos o no seamos agentes de cambio, o que tengamos o no tengamos alguna estructura diferente, siempre va a generar esa incertidumbre de, ¿será que lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo espero es lo mismo que espera el otro?
y eso no pasa así. Ahora, que se anclen en algunas cosas, en algunas ideas, uno dice, bueno, sí, se anclan, pero que lleguen a pensar igual que uno es muy difícil. Que por esas razones, pues para mí, que existen, digamos, obviamente la cuestión de las normas, de las leyes, ¿sí? Donde hay un límite donde comienzas tú y está la otra persona, ¿sí? Por eso creería yo que existen las leyes, ¿sí? Porque debe haber una limitación de dónde comienzas tú y dónde comienza el otro. Y que sea uno la cuestión de que a uno lo vayan a querer y lo vayan a idolatrar porque uno piensa así, pues no sé, eso me parece muy fanático, muy de fanatismo, ¿sí? Entonces por eso digamos yo discrepo un poco con respecto a eso porque eso es tomado desde una parte muy ideal, ¿sí? De donde uno quiere llegar hasta donde uno quiere estar. Pues no, no, no fue lo que se intentó decir. ¿No? No. Entonces, No, porque, o sea, el hecho de que yo quiera cambiar y que alguien vea el cambio en mí y diga me interesa, no es en el sentido de que me idealice o que me endiose. Simplemente es algo que, digamos, para mí salirme de un sistema de creencias es importante. Digamos, un ejemplo puede ser importante o tuvo mucho valor, o sea, nadie conoce, digamos, el proceso para hacerlo, porque esa es la otra, salirse de un sistema de creencias no es, chao, quiero dejar de creer así, quiero dejar de pensar así. Siempre es algo que conlleva esfuerzo, trabajo y dedicación y irse en contra de uno mismo, irse en contra de lo que uno dice, jue madre, lo estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque así me enseñaron que si lo hacía estaba mal. O sea, tampoco es algo como de la noche a la mañana, ni tampoco es algo que idealizar, porque no es algo bonito tampoco. O sea, levantarse un día y decir, no quiero seguir viviendo como estoy viviendo, no quiero seguirme sintiendo atada a y empezar a encaminarse en salirse de esas ramas que le construyeron a uno alrededor, no es fácil tampoco. Entonces, es como que idealizarlo como tal, nunca fue como lo que intenté decir, porque no ok. es idealizar. Bueno, entonces, Eh, ¿tienen algo que decir o continuamos con sí, sí, Daniel? sí. Creo que lo que pasa es que tú dijiste, es que, digamos, uno crea un sistema de creencias o uno cambia el sistema de creencias o se sale de un sistema de creencias, pues sí, en medio de un proceso. Y, digamos, si por X razón a alguien le llega a gustar el sistema de creencias de uno, pues bien, y si no, pues también. Pero pues es algo que puede pasar, a alguien le puede gustar o no. Pero pues el Ok. objetivo, el final total de uno cambiar la forma de pensar, lo que sea, no es ir a conquistar la mente de otros, Sí, no es sino simplemente colectivo, es totalmente alinear la mente. individual. Porque, Ok. digamos, es muy raro cambiar de sistema de creencias, pienso yo, porque uno cambia el sistema de creencias porque tiene una leve molestia constante en alguna idea, pero cambiar de ese sistema de creencias genera una problemática grandísima, pero temporal, ¿sí? Y uno asume eso, uno dice, voy a sufrir esa tormenta emocional o de pensamientos con tal de aliviar, y bueno, voy a asumir que esa tormenta va a terminar en algún momento, con tal de aliviar esa pequeña molestia que tenía con el sistema anterior. Entonces, digamos, es curioso que uno sea capaz de aceptar ese gran dolor por corto tiempo que seguir con un pequeño dolor para siempre, respecto a lo que uno cree o no. Que creo que es por eso que uno cambia de sistema de creencias, no es como por experimentar, sino es como por pura comodidad, tal vez. Interesante. Ya, Espere que me hizo pensar cosas.
O sea, digamos, uno puede salirse del sistema de creencias del que fue creado y enseñado, pero como sea, uno va a salir a otro sistema de creencia, a otro sistema. Fue lo que entendí. O sea, de sistema a sistema, o sea, nunca vamos a ser libres. No, no creo que uno, o sea, es que uno puede saltar a un nuevo sistema de creencias, pero puede ser uno creado por uno mismo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy personal. Digamos, yo no creo, o sea, yo no sé si hay Dios o no. No sé. O sea, no tengo manera de probar si sí o si no, con seguridad. Ahora bien, digamos, a mí la idea de vivir para siempre o llegar a la vida eterna no me llama la atención. Yo pienso, por ejemplo, que es más chimba saber que uno se va a morir y que gracias a saber que uno se va a morir y que la conciencia de uno va a terminar, pues a que ese hecho le da gracia a estar vivo ahorita. Porque pues qué gracia uno vivir ahorita y luego, ah, no, me muero y vivo después otra vez, porque, o sea, lo chido de esto es que es finito, que se va a acabar. Es como los dulces cuando uno los guarda y se los saborea mejor. Uy, ya casi se me acaba de a poquitos. Sí, es como algo así. Entonces, digamos, yo pienso que si uno no, uno deja de creer en algo o cambia la idea, pero uno no puede borrar. O sea, uno no puede andar como una hoja en blanco, porque esa hoja es uno. Y uno, si uno no cree en algo, uno no es algo, o algo así. No sé muy bien cómo expresar, pero es Sí, se ahí. entendió. Se entendió Sí, perfectamente, se sí, entendió. sí. Dani, eres mi fan, soy tu fan número 1. Bueno,